Voy a hablar sobre lo más importante del nacimiento de Jesús, de cómo Él es el personaje central en toda la Escritura. Y lo que los apóstoles que escribieron la palabra de Dios, inspirados por el Espíritu Santo, ellos alcanzaron a ver, lograron a ver de la importancia que tiene el nacimiento de Cristo Jesús en este mundo. Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros también alcancemos a ver. Así es que vamos a leer Colosenses 2:16, donde Pablo instruye a los cristianos en Colosas y les dice así: así que nadie los juzgue a ustedes por lo que comen o beben, porque acuérdense que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino es justicia, gozo, alegría. ¿Cuántos están alegres? Y paz, dice, en el Espíritu Santo. En eso consiste vivir con el Señor en el reino de Dios. Dice: o con respecto a días de fiesta religiosa, o de luna nueva, o de reposo. O sea, días que para los judíos eran importantes. Pero dice el versículo 17: todo esto es una sombra. O sea, todas esas celebraciones que ellos hacían era una sombra de las cosas que están por venir. La realidad se halla en Cristo. Venido Cristo, ya no tienen sentido las fiestas que el Señor le había ordenado a Israel que celebrara. Entonces, cuando nosotros vemos la Biblia, que la leemos desde el Génesis hasta el Apocalipsis, vemos que el personaje central de la Biblia es Jesús. Era Jesús el Verbo encarnado que Dios había destinado para la salvación del mundo, y lo profetizó desde el Génesis, ¿sí? Y a través de toda la historia de Israel, por medio de los profetas, anunciaron una y otra vez que el Mesías un día nacería de una virgen. Pues nació, llegó ese día, y nació y se manifestó a nosotros. Y para los primeros cristianos, Jesucristo era el personaje central. Lo mismo tiene que ser para nosotros. ¿Cuántos son cristianos? El personaje central para nosotros es Jesucristo, y el motivo de nuestra celebración o celebraciones es Jesucristo. No nada más es por hacerlo, sino que honramos, adoramos y reconocemos al personaje central de las Escrituras, que es Jesucristo. Por eso nos llamamos cristianos, porque seguimos a Cristo, ¿sí? Sin embargo, hay cristianos que muchas veces o en ocasiones no se enfocan en el personaje central, que es Jesús. Algunos se enfocan en lo que rodeó el nacimiento de Jesús, otros se enfocan en cosas místicas que en ocasiones llegan a la superstición, llegan a lo supersticioso, y se dedican a descalificar a los que no tienen como central las cosas que ellos creen importantes, cuando lo importante es el personaje central. Jesucristo es la Navidad. ¿Cuántos dicen amén? Algunos se centran efectivamente en lo no esencial del cristianismo, y muchas veces hablan y se centran en cosas que rayan, como dije hace un momento, en lo supersticioso, que va desde aquellos que dicen que no tomes Coca-Cola porque en la etiqueta venía ahí medio escondido la cara del diablo. ¿Y cómo es la cara del diablo? Y otros que se centran en situaciones como: no uses esa pasta de dientes, como la pasta dental Crest, que según algunos estaba ahí medio camuflajeado el 666. Así es que si tú te cepillabas con pasta dental Crest, pues te cepillabas con el anticristo. Pero usan Colgate, esa es de Dios. Bueno, hay algunos que enfocan su cristianismo en tratar de encontrar cosas raras a su alrededor. Algunos les dio hace unos años atrás por tocar las alabanzas cristianas. Hay una manera, hay una técnica de tocarlas al revés, ¿sí? O sea, que va en contra la cinta en aquel tiempo, o el disco.
y dicen escuchar mensajes que vienen de ultratumba. Mira, lo que está diciendo aquí es esto, y te lo sugieren lo que supuestamente está diciendo. Entonces siempre están buscando cosas metafísicas o de ultratumba o cosas así. También fíjense, hay aquellos que centran su cristianismo en cosas como, por ejemplo, yo viajé al cielo, porque algunos cristianos ese es su tema, ¿verdad? Hay aquellos que han viajado al cielo y dicen ver que vieron cosas, dicen que ni siquiera Pablo vio. Háganme ustedes el favor. Cuando él fue arrebatado al paraíso, otros dicen que viajaron al infierno y está toda la gente diciendo, ay, mira, visitó el infierno. Y esa es todo su centralidad, ¿no? Y luego dicen, no, y estaba yo ahí en el infierno y vi a Michael Jackson. Otros dicen, y vi a Juan Gabriel. A Steve Jobs también está ahí en el infierno. Y hasta el Chavo del 8, dijo una muchacha. Yo vi a Chespirito gritando que lo sacaran del infierno. ¿Será ese los temas centrales del cristianismo? No. Es más, miren, hasta el extremo de que hay quienes no usan un teléfono marca Mac, o un iPad, o una computadora marca Mac. ¿Por qué? ¿Sí saben cuál es el símbolo de esta marca? Es una manzana que tiene una mordida. Dice, no, esos dispositivos son del diablo, porque esa es la manzana que mordió Eva y le dio una mordidita a Adán. Y tú dices, híjole, ¿hasta dónde podemos llegar? Por lo tanto, no uses esa marca Mac, porque es del diablo. Usa Samsung, esa es de Dios. Tú dices, no puede ser que centren todo. Y hay videos de hora y media donde te explican todas esas cosas. Bueno, a estos, y hay muchas cosas que podría mencionar, pero Pablo, a estos que son muy escrupulosos aún en lo que comen, en lo que ven alrededor, etcétera, etcétera, Pablo los llama débiles en la fe. Y esto lo escribió en Romanos capítulo 14, no lo vamos a leer. Pero ahí dice, reciban al débil en la fe. ¿Quién es el débil en la fe? El débil en la fe no es el que no tiene fe, no. Es aquel que no tiene convicciones profundas, sólidas, bien arraigadas. Tiene un cristianismo muy superficial y por lo tanto, a la falta de conocimiento de las verdades fundamentales, esenciales y del conocimiento del personaje central que es Jesucristo, se andan por las ramas, alegando, peleando, discutiendo cosas. Todo les parece satánico. Y Pablo les dice, reciban al débil en la fe, pero no peleen sobre opiniones que ambas partes pueden tener. Tú puedes tener unas verdades fundamentales bien consistentes, bien sólidas, pero no te pongas a pelear. No nos pongamos a pelear con aquellos que ven todo satánico en estas celebraciones navideñas o decembrinas. Todo les parece satánico. Les parece satánico hablar sobre el nacimiento de Jesús. Les parece satánico celebrar que el Salvador nació. ¿De dónde sacan eso? Son cosas que solo están en sus mentes. Les parece satánico que se explique la encarnación del Verbo de Dios en estos días decembrinos. Entonces hay infinidad de situaciones. ¿Qué mensaje subliminal pueden encontrar este tipo de cristianos, de débiles en la fe, si se les ocurriera tocar al revés Noche de Paz? Que es un canto que tiene años y años de que fue compuesto y que se toca en estos tiempos, pero que encierra la historia del nacimiento de Jesús. Bueno, está compuesto con tal melodía que cuando la escuchas y la cantas, algo produce, porque la música tiene un elemento muy poderoso para comunicar un mensaje. Pero no va a faltar el que se le ocurre, miren, ya descubrí, toqué al revés, Noche de Paz, y dice Noche del Diablo.
Pero ¿sabían ustedes que Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, era un himno que cantaban los primeros cristianos? Dicen los eruditos en las escrituras que en la forma en que está escrito en el griego, hay rima, hay prosa, hay una estructura musical y hay pues muchos testimonios acerca de 1 Timoteo 3:16, que era un canto que cantaban los cristianos en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y hasta en diciembre. Y esta escritura que era cantada, no se conoce la melodía, pero era un himno que dice así, vamos a leerlo, 1 Timoteo 3:16. Esto cantaban los primeros cristianos. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Bueno, pues vamos a encargarles a Chuy y a Julio que compongan una sobre esta escritura, ¿no? Que Dios les dé la melodía y la cantemos algún día. Entonces ellos cantaban, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu. De este texto voy a predicar dentro de 8 días. Visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Entonces, si nosotros vemos que los primeros cristianos cantaban esto en todas las épocas del año, ¿qué tiene de pagano que nosotros cantemos la llegada de Emmanuel a esta tierra? ¿Qué tiene de pagano que cantemos que el Mesías vino a esta tierra, el Mesías prometido, se encarnó y nació en un pesebre, y que lo recordemos y lo celebramos? El problema está en las mentes de aquellos que solo ven a Santo Claus y al Grinch en diciembre, todo rojo y gordito y con un gorro. El problema está en aquellos que no solo son capaces de mirar lo que la gente que no conoce a Cristo hace y asumen que porque los que no conocen a Dios se emborrachan, bailan, hacen despilfarros, ellos asumen, no sé de dónde lo sacan, que los que celebramos que Jesús nació hacemos lo mismo. Yo estuve en las celebraciones de matrimonios este viernes y fue una reunión netamente espiritual, cumpliendo Hechos 2:42 o 4:2, ya me confundí, donde dice que perseveraban en la doctrina. Es Hechos 4, que perseveraban en la doctrina, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Bueno, así nosotros lo hacemos todo el año, pero en este caso, en diciembre, bueno, vamos a darle gracias a Dios, a Jesús, por haber nacido en este mundo. Y fue una reunión bien bonita. Adoramos al Señor, le cantamos. Yo di una palabra de que Dios quiere visitar a cada familia, así como se encarnó y visitó esta tierra. Así Dios quiere visitar de manera individual a cada uno, porque cuando Jesús visitó la tierra, la historia de la humanidad cambió. Y cuando Dios visita una familia, la vida y la historia de esa familia cambia. También estuve el miércoles pasado en la reunión de maestros, de todos los maestros que enseñan a los niños, y fue una reunión muy bonita también, totalmente llena de una atmósfera espiritual. Yo, por ejemplo, no vi a Chuy zapatear medio borracho aquí arriba. ¿Por qué? Porque pues así no celebramos, ¿verdad que no? ¿En qué cabeza cabe eso, que los que celebramos que Jesús nació somos paganos? Pues solamente en alguien que le hace falta escudriñar un poco más las escrituras. Porque el punto importante es que un día, ¿qué día? El que haya sido, a una hora determinada, ¿y a qué hora nació Jesús? Es intrascendente la hora en que nació Jesús. Lo importante es que Jesús nació, y que cuando nació fue el día, la hora, el mes y el año exactos. ¿Cuáles son? Nadie sabe, porque pues hace más de 2000 años de eso. Nadie sabe con exactitud, pero lo importante es que alcancemos a ver que el Mesías prometido nació. Eso es lo importante, ¿sí o no? Gálatas 4:4 dice lo siguiente: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, o sea, Dios tenía un día determinado,
de un mes, de un año, a una hora específica en que Dios envió a su Hijo y nació de una mujer. El punto importante es que un día el Verbo se encarnó. Eso es lo que alcanzaron a ver. Este era el tema central de todos los evangelistas, los que escribieron el evangelio, como el apóstol Juan, que escribió su evangelio, o el evangelio que lleva su nombre. Él alcanzó a ver que lo más importante había sido que se habían cumplido las profecías de que el Mesías vendría, pero de una manera totalmente sobrenatural, y que nacería como un bebé. Y su evangelio lo comienza en Juan 1:1 diciendo lo siguiente. Fíjate, así empieza el evangelio de Juan. Dice así: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Aquí, si observamos bien, el apóstol Juan utiliza tres frases que son tres verdades que son muy poderosas en referencia a aquel niño que nació en un pesebre en Belén. La primera frase, dice Juan: en el principio era el Verbo. El Verbo habla de la palabra, y se le atribuye a Jesús ser la palabra encarnada. El Verbo, según lo que dice aquí, ya existía antes de que las cosas visibles existieran. Él ya existía porque Él es eterno. En Génesis 1:1, que todos conocemos, cuando narra los eventos de la creación, dice: en el principio, o sea, de la creación, creó Dios los cielos y la tierra. Y creó los peces, las aves, y una creación maravillosa. Y enseguida, al final, cerró con broche de oro y creó al hombre a su imagen y semejanza. Sin embargo, Jesús no es una de las cosas creadas o un ser creado. No, Jesús ya existía desde antes de la creación. Eso lo muestran las escrituras por muchos lados. Jesús no es una persona que comenzó a existir en un tiempo determinado. No, Él ya era parte de la eternidad, porque en el principio el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Esta sería la segunda frase que el apóstol utiliza. Y el Verbo era con Dios. Esa es la segunda. O sea, también se puede traducir como la palabra, o sea, Cristo estaba con Dios. ¿Qué significa esto? Que siempre ha habido una estrecha conexión entre el Verbo, o sea, Jesús, y Dios el Padre. Eso quiere decir que nadie nos puede decir cómo es Dios, solo Jesús. Nadie nos puede decir cuál es la voluntad de Dios para nosotros, solo Jesús. Porque en Jesús están revelados todos los secretos de Dios. Jesús nos vino a dar a conocer al Padre. Nadie nos puede decir cómo es el amor de Dios, solamente Jesús. Nadie nos puede venir a revelar el corazón de Dios o la mente de Dios. Solo Jesús puede enseñar estas cosas acerca del Padre, porque Él estuvo desde siempre con el Padre. Y la tercera frase que utiliza Juan es: y el Verbo era, ¿qué era? Dios. Desde el inicio, desde la eternidad, mejor dicho. Fíjense que en griego la palabra que se traduce Dios es Theos. Esa es la palabra griega que se traduce por Dios. Entonces en el griego se lee: y el verbo o la palabra era Theos, o sea, era Dios, lo cual significa que Jesús era igual a Dios, con la misma esencia, con su mismo carácter, con sus mismas cualidades, con sus mismos atributos del Padre. Jesús los tenía en Él. Cuando Juan dijo que la palabra era Dios, no estaba diciendo que Jesús es el mismo, o sea, que es el Padre en el sentido de que son uno en esencia. Pero la Biblia nos revela
que es Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Entonces Jesús es lo mismo que Dios. Jesús es Dios, porque el Padre y el Hijo siempre han estado íntimamente unidos, compenetrados. Los dos piensan igual, sienten igual, de tal manera que si conocemos a Jesús, podemos conocer al Padre. Jesús dijo: el que me ha visto a mí, ¿ha visto a quién? Ha visto al Padre. Entonces Jesús está tan íntimamente ligado con Dios el Padre, que tiene los mismos atributos, es la misma esencia de Dios. Así como Dios es todopoderoso, Jesús es todopoderoso. El Padre es omnipresente, Jesús es omnipresente. El Padre es omnisciente, Jesús es omnisciente. Él conocía los pensamientos de los hombres. Manifestó los mismos atributos cuando Él estuvo en un cuerpo humano. Ciertamente tuvo ciertas limitaciones, no podía estar en todas partes en ese momento cuando estaba en un cuerpo, pero después de que Él resucitó, Él dijo: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y cualquier cristiano que vive en cualquier parte del mundo, ahí está Cristo con Él y en Él. Eso habla de su omnipresencia. Amén. Entonces los primeros cristianos entendieron perfectamente que el personaje central era Jesús. Eso es algo que nosotros tenemos que tratar de ver, tratar de entender, que el personaje sobre el cual gira todo es Jesucristo. La razón de nuestra reunión aquí es Jesucristo. Podemos decir: vamos a tener unos cantos que recuerden el nacimiento de Jesús, o la Navidad, como se suele decir. Navidad es una palabra que viene del latín, que significa simple y sencillamente nacimiento. ¿Nacimiento de quién? Nacimiento de Jesús, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que aprender a ver como lo vieron los primeros cristianos, que Jesús era el personaje central. Juan vio lo que muchos no logran ver y que Dios quiere que todos alcancemos a ver. Juan no era de los que andaba viendo serpientes y escaleras por todos lados. No, en ninguna manera. Juan vio y dijo en Juan 1:4 lo siguiente, siguiendo así en el mismo pasaje que él empieza su evangelio. Juan 1:4 dice: él alcanzó a ver esto y dijo: en él, o sea en Jesús, estaba la vida de Dios. En el griego vida es la palabra zoe, y zoe significa la misma clase de vida que Dios el Padre tiene, que es indestructible. Y entonces dice que en él, o sea en Jesús, estaba el zoe, la vida misma de Dios, que es indestructible. El Eterno se había encarnado. Por eso es que es el personaje central de toda la Escritura. Y la vida, dice, esa vida de Dios, pues era la luz de los hombres. Tenemos que aprender a ver como Juan veía, que Jesús era la vida que se había encarnado y venía a darle luz a los hombres. Por esa luz de Jesús es que tú y yo estamos hoy aquí. ¿Cuántos le dan gracias? ¿Cuántos tienen la vida de Jesús ahora morando dentro de ustedes? Eso es algo maravilloso. ¿Cómo empezó? Cuando el Verbo se encarnó. E indiscutiblemente, digo Pablo, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, se encarnó. Entonces Juan comienza su evangelio hablando de este acontecimiento que marcó la historia, la encarnación del Verbo de Dios, del Hijo de Dios. Pero algo, un dato interesante es que él termina su evangelio, comienza su evangelio hablándonos del Verbo que se encarnó, y termina diciendo en Juan 20:31 lo siguiente. Dice que estas cosas, ¿cuál? Todo lo que escribió Juan en su evangelio, estas cosas se han escrito con un propósito, para que creáis que Jesús es el Cristo,
¿Para qué se han escrito estas cosas? Para ser proclamadas, y al ser escuchadas, la gente tenga la oportunidad de entrar al reino de Dios por medio de haber creído, de arrepentirse y de que sus pecados son lavados por la sangre de ese santo Hijo de Dios. Esta es la razón de por qué leemos la Biblia. Dejaron estas cosas escritas para que hablemos enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y también diciembre. ¿Por qué callar en diciembre? ¿Por qué asociar lo que el mundo hace con lo que la Biblia dice que el Verbo se encarnó? Creo sin duda que es una falta de aplicación en la lectura de la Escritura, y lo digo con mucho respeto, no con otra intención. No, porque la Biblia, todos podemos hoy tener una Biblia. En internet puedes descargar Biblias hasta gratuitas, ya ni siquiera cuestan. Pero no todos las leen, no todos alcanzan a ver. Y ven la pasta de dientes, y ven el iPhone, y ven la esfera y la campana y cuánta cosa que nada tiene que ver, que son cosas que hay, pero que en sí mismas no tienen absolutamente nada de pecaminoso. Estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces Jesús, al ser el dador de la vida, es central para el cristiano, ¿sí o no? Él mismo dijo que separados de Él nada podemos hacer. Jesús, como dador de vida, vino a regalar la salvación para todo aquel que cree. Fíjense qué cosas, pero hubo quienes lo rechazaron. Esto le dolió en su corazón. Le sigue doliendo a Jesús en su corazón que algunos digan ser cristianos y dicen: cállate en diciembre, porque en diciembre es puro paganismo, la quinta potencia. Pero lo que hace falta es lo que Jesús les dijo a los que lo rechazaban. Fíjate lo que les dijo Jesús en Juan, precisamente, capítulo 5, versículo 39. Les dijo: escudriñad las Escrituras. Le está diciendo a los que no lo aceptaban, no creían en Él, que Él era el dador de la vida. Y Jesús les dice: escudriñen las Escrituras. Escudriñar es un verbo que en el griego la idea es la de escarbar. ¿De dónde sacan el oro? De las profundidades de la tierra. ¿De dónde sacan las perlas de gran precio? De la profundidad del mar. Todo se tiene, todo está, lo valioso está en la profundidad de la tierra, como son los metales. Lo que no tiene valor, que están, por ejemplo, las piedras, pues donde quiera hay piedras, y esas pues no tienen ningún valor. Entonces, escudriñar significa escarbar hasta encontrar un tesoro. Y Jesús les dice: escarben, escudriñen, ¿qué? Las Escrituras. Y les dice la razón: porque a ustedes les parece que en ellas, las Escrituras, tenéis la vida eterna, o que en las Escrituras hablan de la vida eterna, y allí se van a dar cuenta, dice, y ellas son las Escrituras, son las que dan testimonio de mí. O sea, escudriñen y vean que yo soy el que habría de venir, que vengo a darles vida y vida en abundancia. En el versículo 40 Jesús les dice: y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Mira, discutir sobre esos asuntos de que veo al diablo colgado en esa campana, en aquel rincón, que hay un adorno de no sé qué, hermano, ese mensaje no transforma a nadie. Lo único que se suscita en estos tiempos decembrinos son pleitos y discusiones y 20 razones para no celebrar Navidad, y dicen cada cosa que tú dices: ay, Señor. Y con todo respeto yo les diría: escudriñen las Escrituras. A todos los que hablan de esas cosas les parece como que en ellas se encuentran la vida, y se van a encontrar, si escudriñan, se van a encontrar que el personaje central es Jesús, que lo demás
no tiene efecto alguno. ¿Me explico? No tiene razón de estar ahí sacando cosas. Por eso Jesús insistió: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Cuántos tienen la vida de Jesús? Entonces tenemos la vida de Dios morando en nosotros. Eso significa que podemos tener abundancia de paz, de armonía. Tenemos abundancia de perdón, de consuelo, de reconciliación, de todos los beneficios que el Señor vino a darnos al salvarnos y que incluyen la salvación. Esas cosas, hermanos, son abundantes para el que cree. ¿Cuántos han creído? En eso consiste, en creer en el personaje central de la Biblia, porque Jesús es la única persona que puede hacer que valga la pena vivir, como dice el himno antiguo. Con Él la vida vale la pena vivir. Él es el que le da sentido a nuestra vida. Cuando Jesús vino a tu vida, bueno, al menos esa fue mi experiencia, cuando Jesús vino a mi vida, en realidad encontré el sentido de la verdadera vida. Mis amigos de ese tiempo de juventud me decían que mi vida era un desperdicio porque no hacía lo que todo mundo hacía, o sea, los que no conocen a Dios. Pero cuando conocí al Señor, pude entender. Yo hasta le decía al Señor: Señor, yo conocí al Señor a los 20 años de edad, un joven. Y yo le decía: Señor, ¿por qué no te conocí cuando tenía 5 años de edad o 6 años de edad? El otro día, en la celebración de maestros de los niños, la celebración navideña, hay algunos adolescentes que sirven como maestros de niños. Tienen un don bien muy manifiesto. Y hay una niña, estaba en la mañana aquí en el servicio, una adolescentita que tiene un corazón, realmente impacta cuando hablas con ella. Tiene un entendimiento de las cosas de Dios, tiene un espíritu de servicio, tiene una ternura. Yo le dije a mi esposa, le dije: oye, esa niña, hablas con ella y te impacta. Y mi esposa me dice: mira, esa niña es bien espiritual, es muy espiritual. Ella llegó aquí cuando era casi una bebé, dice, y ella recibió a Cristo cuando tenía 5 años en uno de los salones con uno de los maestros, y cuando entregó su corazón. Oiga, eso es algo maravilloso, ¿sí o no? Y todo eso pues le da gloria a Dios. Todo eso exalta las maravillas de Dios. Y eso es lo que tenemos que alcanzar a ver nosotros, hermanos. Qué privilegio de esta jovencita poder vivir la vida abundante que Jesús prometió. Pero se le predicó a Jesús. Juan, entonces, siguiendo con su evangelio, alcanzó a ver lo que nosotros también tenemos que levantar la vista y tratar de alcanzar, ver, que es lo más importante. Él dijo en Juan 1:5 lo siguiente, dijo: la luz, esto vio Juan, la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Quién es la luz? Jesús es la luz del mundo. Y la luz en las tinieblas resplandece. La oscuridad ciertamente es lo contrario a la luz. Cuando la luz brilla, la oscuridad huye. ¿Sí? El asunto es que, como vivimos en tinieblas, por naturaleza amamos las cosas de las tinieblas. Nos acostumbramos a vivir en las tinieblas, las cosas oscuras, las cosas, ahora sí, que no glorifican a Dios, las cosas que todos los que no conocen a Dios hacen, nosotros hacíamos también. Pero un día llegó la luz a todos los que vivíamos en tinieblas y brilló la luz de Cristo, ¿sí? Y esa luz vino a nuestra vida y hoy podemos ver las cosas con más claridad. ¿Sí sabe de lo que estoy hablando, verdad? Podemos ver muchas cosas con más claridad. Mire, se lo voy a ilustrar. Cuando usted llega a su casa en la noche, a las 10 de la noche, está oscuro. ¿Qué es lo primero que hace al entrar? Dígalo. Prende la luz, por obvias razones. Aunque sea
ya sepa cómo está la entrada, dónde está la cocina. Aunque usted sepa, nadie hace lo siguiente. Nadie entra a las 10 de la noche y dice, ya me sé el camino, no voy a prender la luz. ¿Por qué no lo hace? Porque se puede tropezar. A lo mejor su hijo dejó el triciclo ahí atravesado y en la noche no se ve, pero en cuanto usted enciende la luz, dice, ay, mira nada más el niño dónde dejó el trenecito. Que si usted no prende la luz se tropieza y se rompe la nariz. En otras palabras, cuando Jesús vino al mundo, iluminó nuestra oscuridad, nos dio vida, y ahora esa luz que nos alumbró nos hace ver el camino con claridad y nos hace entender en realidad lo que en realidad es bueno y lo que es malo. Ahora podemos ver con mayor claridad. ¿Por qué? Porque la luz vino a nosotros. Entonces Juan vio esto que es importante y el Señor quiere que nosotros también alcancemos a ver eso. ¿Por qué callarnos en Navidad si tenemos la luz? ¿Por qué no hablar de que un día Jesús vino a este mundo y se encarnó? No solo en diciembre, sino cualquier día del año. Nosotros no vamos a callar, ¿verdad que no? Entonces Juan, mira, alcanzó a ver muchas cosas. Alcanzó a ver la razón de la encarnación del Hijo de Dios. Y en su evangelio, Juan 3:16, usted conoce el versículo. Él dijo, de tal manera amó Dios al mundo. Esto lo pudo ver. ¿Amó Dios a quién? Al mundo. Que dio el mejor regalo a su Hijo unigénito, que era la posesión más grande que Dios tenía. Dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el mejor regalo, su Hijo Jesús, y con Él la vida eterna. Pero en el versículo 17, mire lo que dice Juan 3:17, dice, porque no lea con mucha atención, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. No, lo voy a leer de nuevo. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Pero ¿qué hacemos? ¿O qué hacen algunos que no tienen convicciones sólidas, que no escudriñan, son superficiales y en todos lados ven demonios? Bueno, dicen, voy a ir a visitar a mi abuelita porque ella es bien pagana, y le voy a decir, ya sé que ella celebra Navidad, y le voy a ir a decir algunas cosas sobre esto. Entonces llegas allí con tu abuelita y está ahí la viejita, que ya tiene 555 años de edad, está bien viejita y tiene muy arraigadas sus creencias, sus cosas. Entonces tú llegas y ves ahí en una esquina un babilónico árbol de Navidad y dices, ay, Satanás, te reprendo, el Señor te reprenda, Satanás. Y empiezan, ay, esa esfera, ahí está un diablo sentado. Y luego ya llega con la abuelita, ay, nietecito, ¿cómo estás, hijo? ¿Por qué no habías venido? Pues hoy vengo a decirle, mire, se va a ir al infierno por tener todas estas cosas. Sabía que eso simboliza a Saturno, y de allí viene la palabra Saturnalia, que era una celebración y le empieza a tirar un rollo, y la viejita, que apenas conoce de Pancho Villa, dice, ay, hijito, dice, desde que vas a esa religión que cambiaste, te cambiaron todo. Ahora soy hijo de Dios, usted es hija del diablo. Así se conducen. En lugar de presentarles la razón, el personaje central, se agarran hablando que la esfera es del diablo, aquello no sé qué, que no tomes ponche porque los estos, ¿cómo se llaman? ¿Cómo? No, es que no les entiendo. Los tejocotes. Los tejocotes son los ojos del diablo. Y esa fruta está consagrada al demonio, abuelita. Y allá en la cocina la mamá
haciendo la olla de ponche. Y en lugar de hablarles del personaje central, dicen una de cosas que no tienen absolutamente nada que ver. No, esas cosas no tienen. Mire, se lo voy a ilustrar. Cuando alguien, en lugar de hablar del personaje central, habla de todas esas cosas, eso es superstición, porque les atribuyen poderes que no tienen. ¿Entiende? Esa es la definición de superstición. Atribuirle a las cosas poderes que no tienen. Por ejemplo, usted va caminando en una acera y está una escalera y dice: no paso por allí porque es mala suerte, y se da la vuelta. Por favor, no pasa por allí por lógica, por inteligente, porque no vaya a ser que le está pasando, se cae la cubeta del pintor, le caiga en la cabeza, pero no porque sea de mala suerte. Esa es una superstición, y le puedo mencionar 24,500. Bueno, lo mismo sucede en algunos cristianos que les falta conocer al personaje central y se enfocan en lo que rodea, en lo que hay afuera, y no hablan del personaje central. Pero lo que hacen es más o menos lo siguiente: es como cuando un perro tiene un hueso y está allí con su hueso bien entretenido y lo muerde y está allí con el hueso bien entretenido. Ahora, si alguien llega junto al perro y le quiere quitar el hueso, ¿qué hace el perro por naturaleza? Bueno, la metáfora o el ejemplo, con su debido límite, ¿no? O sea, y respeto. ¿Qué hace entonces un perro si tú llegas y le quieres arrebatar su hueso? Por naturaleza reacciona y te tira la mordida. ¿Verdad que sí? Eso es natural, normal. Yo lo he hecho varias veces. Yo tengo una mascota, se llama el Chicharito. Y cuando hace alguna travesura le digo: ¡14! El que entienda. Y reacciona, o sea, ya sabe que 14 es cálmate, porque el Chicharito, el jugador, trae el 14 atrás, ¿no? Entonces se llama Chicharito y cuando 14 y se detiene. Y bueno, yo mismo lo he hecho con él. A veces cuando hemos tenido alguna comida le damos un hueso. Mire, vamos a hacer el experimento. Ahí va un hueso, ¿verdad? Y empieza, ya está el chícharo. Y una vez estaba con un hueso y llega un niño que andaba por allí junto con otros y le quiere quitar, y el perro: ¡ah! No, cuida a tu hijo, ves que el perro, no, ya no le demos huesos. Porque eso es algo que los niños hacen, ¿sí? Se los quieren arrebatar, no sé por qué, siempre como que lo quieren quitar. Pero luego agarré una rachera como de 1 metro. ¿Sí les han visto cómo están así esas racherotas así? Y estaba el chícharo ahí con su hueso. Entonces la empecé a pasear así y le decía: ¿saben qué hizo? Soltó el hueso porque es inteligente. O sea, en su debida dimensión, el hueso es la religión. El hueso son todas las costumbres que la gente tiene, y ahí está con su huesito. Cristo es el filete. ¿Sí? Entonces, si usted le quiere quitar el hueso, lo va a agredir. Por eso es que tu abuelita nunca se ha convertido, porque tú le quieres quitar el hueso. Pero háblale del personaje central, que es el filete, el bistec, el corte así, lo que alimenta, y va a terminar soltando el hueso. Exactamente lo que tú hiciste. Todos teníamos nuestro hueso. ¿Por qué estás aquí? Porque alguien se centró en el mensaje y en el personaje que es Jesús. Y lo analizamos y lo vimos y dijimos: pues el hueso que estoy mordiendo por años no me ha cambiado, no me ha transformado, no ha hecho absolutamente nada conmigo. Pero ahora
tengo la vida porque tengo a Jesús. Entonces, cuando los cristianos se enfocan en quererle quitar el hueso, que la esfera, que el aquello y que no sé qué, hermanos, por eso tanto pleito. Seguramente algunos de ustedes ya habrán entrado algo en internet y habrán visto algunos diciendo, te dan toda una historia de los babilónicos, de los nórdicos, de los 15, y terminan deduciendo que todo el que se involucre en alguna celebración de este tipo es pagano, y mezclan o confunden la gimnasia con la magnesia. ¿Por qué? Porque falta escudriñar para alcanzar a ver lo que todos los escritores de la Biblia alcanzaron a ver. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y todos los que hablan de que todo esto es pagano se quedan callados en Navidad, porque como todo es pagano, se encierran en sus cuartos y no hablan de Jesús y juzgan a todo mundo. No, mira, un montón de paganos se van a ir al infierno, cuando esa fue la razón por la cual Jesús vino, pero no vino para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo. Y algo sucede en estos tiempos de fines de años, donde por alguna razón la gente como que es más susceptible a escuchar el mensaje de la Navidad. Y hay que ser sabios, hermanos. Tú ya tienes el filete, comparte el filete. Déjate de lo que está alrededor de ellos. Olvídate del ponche o qué sé yo, y háblales del personaje central. Y explícales, diles, oye abuelita, ¿tú sabes lo que significa Navidad? Ah, pues Santo Claus, hijo. No, mire, no le digas, ay, ese viejo panzón, y que no digas, ¿para qué? Pues, ni existe siquiera, es un personaje. Y explícale, no, mira, la Navidad consiste en esto, el Verbo se encarnó. Puedes este mensaje después escucharlo y anotar, y tú explicarles, mira, en esto consiste la Navidad, el Señor se encarnó, vino a esto, nos vino a dar vida, etcétera, 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 etcétera. Y Él no vino a condenar, Él vino para que si tú crees, abuelita, tú tienes vida eterna. El que en Él cree, dijo Juan 3:18, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Esto nos habla de que la responsabilidad nuestra es darles la luz, que es el Evangelio, compartirles al Hijo de Dios que se encarnó. Y es responsabilidad de cada persona creer o no creer, aceptar o rechazar. Desgraciadamente muchos rechazan a Cristo, pero hay otros que reciben a Cristo en sus corazones. Entonces la pregunta es, ¿por qué debemos callar? ¿O por qué quieren callarnos en diciembre? ¿Por qué nos quieren asociar que si celebramos el nacimiento de Jesús, por qué nos quieren asociar que nosotros hacemos lo mismo que hacen todos los que no conocen a Dios? No, el apóstol Juan alcanzó a ver todas estas verdades que son maravillosas, y nosotros tenemos que también buscar entenderlas, verlas y entenderlas para compartirles. Juan no vio moros con tranchete. ¿Han oído esa frase? Moros con tranchete. Esta se originó, se dice que en la época cuando España tenía guerra con los moros o los musulmanes, los españoles de esos años vivían con la incertidumbre constante de que llegaran los moros o los musulmanes, que eran guerreros implacables, despiadados, y ellos traían una especie de daga, de espada, más o menos de este tamaño, pero con una curvatura así, y ancha de la punta y delgada. ¿Sí los han visto? Ese es el tranchete. Entonces, como eran guerras despiadadas, y los moros o musulmanes eran despiadados guerreros, los españoles, que fueron invadidos varias veces, ellos tenían miedo de que de pronto desembarcaran y ni cuenta se dieran. Entonces de ahí viene la frase, tú estás viendo moros con tranchete, porque esto significa que están viendo enemigos por todos lados, ¿verdad? Que ven una esfera, el diablo que está atacando, el diablo me está atacando, y ven el diablo, o sea, ven moros con tranchetes
todo es malo, todo los quiere destruir, todo los quiere atacar. No uses esa pasta porque, pues imagínate cepillarte con el 6-6, ¿dónde te van a quedar los dientes, oye? Y tú dices, ay Dios mío, en fin. Bueno, hay quien se la pasa pensando, y estos son los débiles en la fe, que se la pasan pensando lo que hacen otros cristianos que celebran en diciembre el nacimiento de Jesús. Ven moros con tranchetes, dicen, este es un apóstata, este está atacando el cristianismo. Ellos interpretan que los que celebran hacen las mismas cosas que los que no conocen a Dios, y eso es una falacia, eso no existe, eso no es posible, ¿verdad que no, cristianos? No, ¿de dónde sacaron eso? Eso solamente está en sus mentes de aquellos que aborrecen que algunos quieran recordar que Jesús nació, porque no alcanzan a ver que la Biblia habla muchísimo al respecto. Entonces Juan no veía moros con tranchete. Él no los vio en el mes de enero, ni en febrero, ni en marzo, ni en junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, y tampoco en diciembre. Todos los días de su vida hablaron y predicaron. Nada los detuvo de hablar de que un día el Verbo se encarnó y que el Verbo estaba con Dios y que el Verbo era Dios. Desgraciadamente, cuando Jesús vino a esta tierra, Juan mismo escribió en Juan 1:11, a lo suyo vino. Lo suyo era dar vida eterna. Fíjense qué cosas. Lo suyo era dar reconciliación con Dios. Esa era su obra, su trabajo, lo que él tenía que hacer. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, lo rechazaron. Aquí, ¿quiénes eran los suyos? El pueblo de Israel, aquellos que habían leído a los antiquísimos profetas, que habían leído a Isaías, que habían leído a Jeremías, que habían leído a muchos profetas que profetizaron el adviento, el advenimiento del que sería el Mesías, el Salvador del mundo. Y cuando lo tuvieron enfrente, no creyeron en él y lo rechazaron. Y muchos no alcanzan a ver que el personaje central es Jesús y rechazan este tipo de mensajes como el que yo estoy dando. Es rechazado, fíjense, por muchos. No, ¿qué tiene que ver eso con Cristo? Dicen. Tú dices, ¿cómo es posible? Ahora sí que a veces como Kiko, ¿verdad? Me desespero. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. En la versión del lenguaje actual, Juan 1:11, se lee así: vino a su propia casa, la casa de Israel, y los suyos no le recibieron. ¿Alguno de ustedes habrá sufrido en alguna ocasión en su vida el rechazo de alguien que no te recibió en su casa, o que no quieres que pise tu casa, o que te corrieron? Pues algunos lo han corrido del trabajo, algunos le han dicho, ¿sabes qué? No eres persona grata, vete de este lugar. Híjole, ¿algunos han sufrido este evento? ¿Qué se siente? Dice un hermano, bien gacho. Se siente bien feo. ¿Tú crees que el corazón de Jesús no se dolió cuando vino a su casa con los que lo esperaban, y cuando lo tenían enfrente no lo reconocieron ni lo rechazaron? Por supuesto que su corazón se dolió. Por supuesto. ¿Tú crees que el corazón del Señor no se entristezca y se duela cuando oye a alguno de sus hijos? Porque no podemos decir que no son nacidos de nuevo los que están en la superficie, haciendo énfasis de lo intrascendente, olvidándose del personaje central. ¿Tú crees que el corazón de Jesús no se entristece cuando algunos dicen cada cosa sobre su nacimiento? ¿Tú crees que no? Por supuesto que sí. Él espera que se hable, porque esa es la esencia del evangelio. Y Juan, cuando dijo vino a su propia casa y los suyos no le recibieron, pero miren lo que dijo en el versículo 12: mas a todos los que le recibieron. ¿Cuántos ya lo recibieron? Dice, a los que creen en su nombre. ¿Cuántos han creído? Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios?
Esto merece un aplauso al dador de la vida. Claro que sí. Es importante notar que Juan no se detuvo en ver las cosas paganas que había a su alrededor, que incluso su pueblo el mismo pueblo de Israel se seguía yendo hacia los ídolos. Juan no se detuvo para ver el paganismo que había a su alrededor. No, él se centró en el personaje importante y vio la gloria del Verbo que había nacido en un pesebre en Belén, y nos compartió en Juan 1:14. Dice, y aquel Verbo, dice, fue hecho carne. Esta frase es fundamental. Y aquel Verbo, o sea, Jesús, fue hecho carne, nació como un bebé y habitó entre nosotros, dice. Y luego va más allá y vimos. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, tratar de ver lo que el paganismo que hay alrededor. No, hermano, ese nunca se va a acabar. Tenemos que centrarnos en el personaje que es fundamental, que es Jesús. Entonces, en medio de todo lo que había, de ese rechazo a Jesús, de esa apostasía que había, no recibieron al Mesías, Juan se centró en lo importante y dijo, vimos su gloria. Eso es lo que tenemos que ver tú y yo, no moros con tranchete. Tenemos que ver la gloria de Dios. Y Juan dijo, gloria como del unigénito del Padre, o sea, como del Hijo único, igual al Padre. Lo vimos, dice. Estaba lleno de gracia y de verdad. Cada palabra, cada enseñanza del mensaje de Jesús que él soltaba, salía de su boca, se anidaba en el corazón de los que habían creído, como Juan, como Mateo, como Pedro, y se impactaban de las verdades profundas que Jesús enseñaba. La luz llegó a ellos. Ellos lograron enfocarse en el personaje central. Ellos lograron ver que el punto principal, que lo más importante fue que las profecías que se habían dado acerca de ese niño que vendría, que nacería, que un día, en el momento señalado por Dios, se cumplieron esas profecías. Los primeros cristianos así lo vieron. Isaías, 800 años antes de que Cristo naciera, profetizó, habló y dijo en el capítulo 7, versículo 14, lo siguiente. Un texto que se leyó antes de que se cumpliera, se leyó durante 700, 800 años antes de que Jesús se encarnara. Dios hablando a su pueblo, y dice en Isaías 7:14, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Durante 800 años se leía en las sinagogas. Los que tenían acceso a la escritura, los maestros, los estudiosos de los pergaminos de la palabra de Dios, hablaban, un día vendrá el Mesías y nacerá de una virgen, predicaban. Pues hermanos, el día tan anhelado llegó. Pero no falta quien diga, no, a mí dígame, si usted dice que profetizó hace 800 años, a mí dígame el día que profetizó, dígame la hora para poderle creer. ¿Ven lo ridículo de esos argumentos? ¿Qué importa el día? Siempre los eruditos dicen aproximadamente, porque son muchos años. Pero de que sucedió, sucedió. Y ese día tan anhelado, tan esperado llegó el día, en el año, en la hora que Dios tenía planeado. Oiga, pero yo quiero saber el día y la hora. Pues nadie te la va a poder decir, porque nadie sabe, porque ese no es lo importante. Lo importante es que Jesús nació. Entonces Mateo
Mateo, que era otro de los discípulos, también alcanzó a ver eso, la grandeza de esa encarnación, y él lo narró así en el Evangelio que él escribió, Mateo 1:18. Fíjate lo que dice: el nacimiento, subrayo la palabra nacimiento, el nacimiento de Jesucristo fue así. Y enseguida lo narra en pocas palabras. Dice: estando desposada María su madre, o sea, la madre de Jesús, con José. Desposada aquí significa que estaba comprometida, todavía no estaban casados. Y el compromiso, cuando se hacían, era muy sagrado, muy santo, y no se solía quebrantar ese compromiso de unirse en matrimonio. Y ellos se comprometieron. Dice: estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, o que vivieran ya como esposo y esposa, se encontró a María, que había concebido del Espíritu Santo. Lucas narra cómo llegó un ángel y le dio el anuncio de que vendría el Espíritu Santo, etcétera, etcétera. Entonces vean el versículo 19 con atención. José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. ¿Por qué hizo esto? Pues por obvias razones. Utilicen pues el sentido común. ¿Qué pensó José? Si todavía no se juntaban, todavía no vivían juntos, estaban comprometidos, y de pronto le vio el vientre un poco abultadito y dijo: ay, no. Y ahora imagínense la expresión de María, así como ¿cómo decirle? ¿Cómo? Pues si era el nacimiento más sobrenatural que ha habido, y no habrá otro igual, que el Espíritu Santo puso la simiente de Dios, y el óvulo pues se empezó a gestar allí el santo ser por obra del Espíritu Santo. Y José, como era un hombre justo, no quiso divulgar: María me engañó. Porque eso es lo lógico que él pensó. ¿Sí? Pero como era un hombre justo, ser un hombre justo es un hombre bien centrado, un hombre muy con mucho aplomo, un hombre que no esparcía comentarios ni chismes. No, si a algún cristiano les sucediera algo así parecido, agarraba el Facebook y: esta mujer es una hija del diablo, me engañó, se llama María, todavía no estaba yo y ya salió embarazada. Y luego después, bueno, veamos lo que sucede, ¿no? Porque dice que quiso dejarla secretamente, o sea, no quiso desprestigiarla, porque la amaba. Aquí hay muchas lecciones que ahorita me las voy a guardar para otra ocasión. Y quiso dejarla secretamente. Dice el versículo 20: y pensando él en esto, o sea, no, yo no voy a hacer nada, me engañó, porque trae su vientre abultado, va a tener un hijo. Y a lo mejor algún vecino le decía: oye, José, ¿qué pasó? ¿Todavía no te casas y ya la embarazaste? ¿Te imaginas todo lo que conllevó eso? Entonces él, pensando en esto, dice: he aquí un ángel del Señor. Hay que saber discernir que el ángel era de Dios. Y José, como era un hombre de Dios, supo discernir. Y dice Mateo, narrando lo que sucedió: he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Miren lo que viene en el versículo 22. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, en este caso Isaías, lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. ¿Qué hizo Mateo? Conocía Isaías 7:14
Y como lo presenció y se dio cuenta de todo eso, dijo: oh, esto es lo que estaba profetizado, Isaías 7:14, y lo introdujo ahí en el Evangelio. Lo mencionó y hasta dio la traducción del nombre, de uno de tantos nombres que tiene nuestro Salvador, Emmanuel, Dios con nosotros. Bueno, todos ellos pudieron ver y entender que el tema central, que el personaje central es Jesucristo, pero no todos, parece y es obvio que no todos alcanzan a ver la centralidad de todo esto, de que Jesús es el personaje central, que él dijo en una ocasión: cuando él fuere levantado, o sea, crucificado, a todos atraeré hacia mí. O sea, no hay ser humano en la tierra que no haya oído por allí en alguna vez en su vida que hubo alguien que fue levantado, crucificado en una cruz. Probablemente habrá algunas tribus que no han oído el mensaje. Sin embargo, la mayoría de los habitantes de este mundo lo han escuchado. Este es el punto principal. Y para finalizar, hermanos, Isaías 9:6, el mismo profeta Isaías dijo lo siguiente: porque un niño nos es dado. Yo subrayo la primera frase. Porque ¿un qué? Un niño. Un niño. Así empezó todo. Un nacimiento, un bebé totalmente indefenso. Sin embargo, Dios el Padre tuvo que buscar un hombre y una mujer piadosos, temerosos de Dios, para depositar en ellos el cuidado de su eterno Hijo Jesús, que nacería reducido a la naturaleza de un hombre. Y se lo puso. ¿Por qué no escogió a Paquita, la del barrio, con Vicente Fernández? Nada que ver. Si sus familias son un desastre. No, Dios buscó, mostrando la importancia que tiene la familia para Dios, mostrando que no podía depositar ese bebé indefenso en cualquier pareja, en cualquier matrimonio. Y los vio a ambos, planeó todo, lo puso en sus manos, ese bebé, porque un niño nos es nacido, un hijo, el Hijo de Dios nos es dado, es un regalo, el principado sobre su hombro. Principado significa la autoridad está sobre de él. Jesús, cuando resucitó, dijo: toda potestad, o sea, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, la tengo. Por tanto, yo les digo, vayan y prediquen el Evangelio. Toda autoridad está sobre de él, porque él es igual a Dios. Él es Dios. Y el principado, la autoridad sobre su hombro. Y se llamará, y le da una serie de los tantos nombres que tiene, y comienza diciendo: y se llamará su nombre, de este niño que nos fue dado, admirable. Porque admirable fue su nacimiento, admirable fue su concepción, totalmente sobrenatural. Admirable fue su paso sobre esta tierra, nunca pecó. Admirable fue su enseñanza, que para muchos les hacía crujir los dientes, pero para otros era lo que estaban anhelando, lo que estaban esperando, el mensaje de la salvación. Admirable fue su sacrificio perfecto en la cruz. ¿Cómo no celebrar al que es admirable y que sus obras son maravillosas? Admirable es lo que ha hecho en tu vida. ¿Sí o no? Yo lo puedo ver en mi vida, es admirable. Todos los días, créanmelo, todos los días pienso en eso. Ay, Señor, qué maravilla. O sea, Él es admirable. Es consejero. Sus consejos nos han ordenado la vida, ¿sí o no? Sus consejos pues nos dicen por dónde caminemos y por dónde no. Sus consejos, dice, nos dan luz a nuestro entendimiento. Es el consejero de consejeros. Su palabra son las instrucciones de Dios para nosotros. Él es el Dios admirable, su nombre es admirable, consejero, Dios fuerte, porque lo que Él hizo, solo el Todopoderoso lo pudo haber hecho. Él es el Padre eterno, porque era uno con el Padre, y Él es el príncipe de paz. Y el día de hoy, a pesar de cómo está convulsionado el mundo, tenemos paz en nuestro corazón, ¿sí o no?
Y esa paz de Dios gobierna nuestro corazón. Y a pesar de que el mundo se caiga en pedazos, usted y yo, que tenemos en nuestro corazón al príncipe de paz, el que nació siendo un bebé, hoy podemos disfrutar de esa paz. Y venga lo que venga, nosotros estamos seguros en las manos del buen pastor. Separados de él nada podemos hacer. Y además él dijo que él conoce sus ovejas y nadie las podrá arrebatar de su mano. Así es que no se salga del abrigo del Altísimo, de las alas del Omnipotente, porque ahí está el todo para nosotros. Y nosotros tenemos en nuestra mente y corazón al personaje central de la Biblia, que es Jesucristo. No podemos callarnos ni en enero, ni en febrero, y mucho menos en diciembre, ¿verdad que no? Y todo esto merece celebrar, merece que nos alegremos, que compartamos, que comamos juntos, que la familia se reúna, que es un tiempo donde es muy fácil reconciliarse con aquellos familiares que a lo mejor tuviste situaciones. Algo sucede en el corazón de la gente. Aprovechen y ustedes tomen la iniciativa. Oye, ¿sabes qué? Pues nuestra amistad o nuestra relación, somos primos, somos sobrino, o eres mi papá, o eres mi mamá. ¿Sabes qué? Perdóname, mira, Jesús vive en mi corazón, y pues a eso vino, a darme la luz. Y bueno, es un tiempo donde se junta la familia, pide perdón, pero también perdona. Es un tiempo hermoso, hermanos. Amén. Digno de ser recordado. Esto es la Navidad. Jesús es la Navidad. Denle un aplauso, hermano. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Así es que, hermanos, finalizo con esto. Que nadie venga y nos quiera quitar la libertad que tenemos en Cristo. En esto consiste entender la encarnación del Verbo. Que nadie venga a querer quitarnos la libertad. Si te agreden, tú no respondas. Si dicen que eres pagano y hasta eres hijo del diablo, ora por ellos. Jesús dijo: cuando te maldigan, bendícelos. Así dijo, ¿no? Entonces es un tiempo, hoy van a salir muchas bendiciones de nuestro corazón. Amén. Pónganse de pie, levanten sus manos y demos gracias al Verbo encarnado. Jesús, muchas gracias, Señor, por haber venido. Padre, gracias, Señor, porque este misterio es grande. Dios envió a su Hijo manifestado en carne. Gracias, Jesús, porque tú te dispusiste, Señor, a nacer como un bebé indefenso y a la vez eras el Todopoderoso. Qué cosas tan admirables y maravillosas. Porque tú eras el Verbo que estaba con Dios y que eras Dios. Y en ese, tú no tuviste ni principio, tampoco tienes fin. Tú eres el Verbo encarnado. En ti está la vida. Y la vida era la luz, y es la luz de todos nosotros. Estas cosas, Señor, que están escritas en tu palabra, se escribieron para que creamos, y nosotros los que estamos aquí creemos, independientemente del día, la fecha o cosas de ese tipo. No vamos a detenernos en eso, sino en el mensaje central. Pero escudriñando es como los demás, todos podemos encontrar el verdadero sentido, el verdadero significado de ese nacimiento tan maravilloso. Gracias, Jesús, porque tú no viniste al mundo a condenar al mundo, sino a salvarlo por medio de tu sacrificio. Danos sabiduría e inteligencia para no andar condenando nosotros a medio mundo, mandándolos al infierno. Eso no es nuestra tarea, porque tú no viniste ni a eso. Tú viniste a que sean salvos. Y nosotros vamos a compartir el filete, el que les da la vida, el que los va a alimentar, el que los va a sacar del abismo. Gracias, Señor, porque aunque algunos te rechazaron, otros te han recibido. Y a los que le recibieron, a los que te hemos recibido, a los que hemos creído en tu nombre, nos has dado el poder, la autoridad de ser hechos tus hijos.
Gracias, Señor, porque hoy disfrutamos la vida abundante que tú viniste a traer desde el momento en que naciste, porque nos fuiste dado como un bebé, como un niño, pero toda la autoridad fue depositada en ti también. Y tu nombre admirable, Señor, es respetado por nosotros. Eres adorado, exaltado, reconocido. Tus consejos vengan cada día a nosotros, Señor. Tu poder nos guarde. Y esa unidad que tienes con el Padre, únenos también, Señor. Y que tu paz sea depositada en cada uno de nosotros, porque tú eres el príncipe de paz a quien adoramos. No solo en estas fechas, sino todos los días de nuestra vida. Padre, muchas gracias por habernos dado el regalo más valioso de este mundo. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Padre. Amén. Amén. Gracias, Señor.